Hoy vamos a visitar la casa en la que nació y se crió la leyenda de la animación, Walt Disney. La casa se ha abierto en muy pocas ocasiones al público, pero tú hoy tendrás la posibilidad de visitarla con nosotros. Haremos un recorrido tanto por el exterior como por el interior de la casa y descubrirás algunos detalles de la familia de Walt Disney, como por ejemplo cuánto dinero se ganaba en la época, para qué sirve este compartimento secreto que estás viendo en pantalla y verás algunas fotografías prácticamente inéditas. Imagina por un momento que es 5 de diciembre de 1901 y nos encontramos en esta casa, en especial en esta habitación. Exactamente aquí hace más de 100 años nacía un ícono mundial, una persona que demostró que con creatividad y esfuerzo cualquier cosa es posible. Aquí nacía Walt Elias Disney. La casa se encuentra ubicada en el barrio de Hermosa, en Chicago, exactamente en el 2156 de North Strip Avenue. En 2013, una pareja de fanáticos de Disney compró la casa y la restauró para dejarla en su estado original. Tras 10 años, la casa finalmente se pudo abrir en el 2023. Elias Disney, el padre de Walt Disney, la construyó con sus propias manos. Era carpintero y, según archivos oficiales, el día de Halloween de 1892 compró el terreno por $750. Al mes siguiente le concedieron el permiso y pudo empezar a construir la casa, en la cual gastó $800. Según una entrevista a Flora Disney, la madre de Walt Disney, Elias en aquel momento ganaba $1 al día, haciendo una media de $7 por semana. Tuvieron que pedir un préstamo para poder hacer frente a los pagos. A pesar de todo, Flora y Elias decidieron invertir en bienes raíces de la zona. Elias construyó 2 viviendas más. Una de ellas la vendieron tras terminarla y la otra la alquilaron. Mientras que Flora se encargaba de dibujar los planos y encontrar los materiales, Elias se encargaba de construir las viviendas y de conseguir los préstamos. Si te está gustando el vídeo, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte ningún otro vídeo. Ahora que ya conoces la historia de la casa, seguramente te preguntes por qué la parte de atrás está pintada en varios colores. Cada color representa una ampliación que le hizo Elias a la casa a medida que la familia también crecía. En la casa que estás a punto de ver vivían 7 personas, tanto Flora como Elias y sus 5 hijos, entre ellos Walt Disney. La casa original no tenía ni escaleras ni un porche en la entrada. Esas son modificaciones que hicieron los compradores de la casa cuando la familia Disney se mudó de Chicago. Subiendo las escaleras de la entrada y girando a mano derecha encontramos el salón principal, con una ventana que da a la calle principal y a la entrada. La sala anexa al salón principal es el comedor, el lugar donde la familia Disney disfrutaban de sus comidas juntos. La siguiente sala es la cocina, que conecta tanto con el comedor como con la entrada por un pequeño pasillo. Se cree que Elias usaba esta casa para encontrar nuevos clientes. Estaba construida de madera y era muy similar a las casas humildes de la zona, pero tiene algunas innovaciones que no eran comunes en la época. Por ejemplo, la casa tenía un baño funcional y tuberías internas, justo debajo de las escaleras. Tener un baño funcional era un lujo para las familias de la época, y es un detalle más de que Elias iba adelantado a su época. Las decoraciones de las ventanas que estás viendo fueron eliminadas en futuras reformas, pero los arquitectos encontraron algunos ejemplares en el interior de un armario, lo que les permitió restaurarlas a su estado original. Esto es una muestra más de que se usaba la casa para mostrar su trabajo, ya que tampoco era común en la época. En cuanto a los colores de las paredes y de la casa, estos han sido restaurados tras hacer análisis forenses de las capas de pintura, y han sido recreados a sus tonos originales. Seguramente te estés preguntando cómo hemos podido visitar la casa, y es que las hemos visitado durante el Open House de Chicago. Durante todo un fin de semana, edificios que normalmente están cerrados o edificios importantes se abren al público de manera gratuita y es posible visitarlos. Hemos visitado bancos, hemos subido a rascacielos y edificios que te dejarían asombrado. Iremos subiendo más vídeos del Open House, así que no dudes en suscribirte para no perderte ningún otro vídeo. Mientras que la planta inferior estaba pensada para hacer vida y pasar el rato, en la planta superior se encontraban los dormitorios. La primera habitación que visitaremos es la habitación de Flora y Elias. Aquí es el sitio donde probablemente haya nacido Walt Disney y 2 de sus hermanos, tanto Roy como Ruth, la única niña. En esta habitación también se encontró algo muy curioso, una pequeña trampilla en el suelo. Al principio no se sabía para qué era, hasta que una persona de los archivos de Walt Disney encontró un elemento que encajaba a la perfección en el hueco. Y es que se trata de una pequeña caja de cigarrillos donde la familia Disney guardaba sus pertenencias más importantes,
como fotos y documentos. El pequeño adosado de la habitación de Flora y Elias se acabó usando como cuarto para Ruth, ya que fue la última en nacer y todavía era muy pequeña. El cuarto que estás viendo ahora es el de Herbert y Raymond, los dos hermanos mayores. En esta misma habitación también se encontraba la estufa de la planta superior. Por último, este cuarto que estás viendo era el de los hermanos más pequeños, tanto Ward como Roy. Bajando por las escaleras también se podía visitar el patio, donde Elias decidió plantar un manzano y daba acceso también al garaje. Es fascinante ver cómo los padres sacaban a su familia adelante en esa época. Los Disney vivieron en esta casa hasta el año 1906, cuando Walt Disney tenía 5 años. En ese momento decidieron mudarse a Missouri. La zona, que una vez fue tranquila, se empezó a transformar con la llegada de nuevos salones y bares. Para Elias y Flora, este ya no era el lugar adecuado para criar a sus hijos, así que decidieron mudarse. Si quieres saber cómo se vive Halloween en Estados Unidos y por qué hay coches volcados por todas partes, o bien si quieres conocer cómo se celebra el otoño, tienes 2 vídeos más en pantalla para que puedas ver.